Bueno, entonces comenzamos. Si tienen luego alguna pregunta, algún comentario, pues me avisa. Muy bien. Vamos a pasar aquí la diapositiva. Bueno, hoy vamos a hablar de los diagramas de control, que es dentro de las técnicas que vamos a ver, esta es la más importante. Es la más importante en el control estadístico de la calidad. Bueno, se le conoce como diagrama de control, gráfico de control o carta de control. Así lo van a encontrar en la literatura del control estadístico de procesos, que así también se le conoce, control estadístico de la calidad. Entonces, simplemente el diagrama de control es un gráfico y termina siendo una técnica del control de los procesos en línea. En línea aquí no se refiere online, como es esta videollamada, sino en línea es la producción en una empresa que produce, por ejemplo, la Polar, que produce harina pan. Entonces, es un proceso que básicamente nunca para. Entonces, primero, me imagino yo que lavan el maíz, de alguna manera lo cocinan y lo convierten en polvo. Entonces, todo ese proceso hasta que lo empaquetan y salen de allí de la fábrica, es un proceso en línea. En línea porque primero se produce o ocurre dentro del proceso, pues se llevan a cabo en etapas, una etapa detrás de otra, en línea, en fila. Entonces, a eso es que se refieren. Esta es una técnica de control de procesos en línea y permite estudiar en distintos instantes del tiempo la variabilidad, que nos interesa mucho, como lo comentamos en el tema anterior, y el comportamiento de un proceso. Como estadísticos y con los métodos estadísticos siempre vamos a estar interesados en evaluar y controlar la variabilidad. En principio la evaluamos para que a partir de allí pues busquemos la manera de controlar esa variabilidad, de disminuirla realmente. Más que controlarla es disminuirla. Bueno, entonces estos diagramas de control se utilizan en el control estadístico de calidad ampliamente. Y el objetivo es el de detectar rápidamente, por eso está acá destacado, el objetivo es detectar rápidamente las causas atribuibles. Recuerden que son las causas que queremos detectar, ¿verdad? Para reducir la variabilidad del proceso. Son estas variaciones no aleatorias. Bueno, entonces, al detectar estas causas atribuibles, pues, podemos investigar cuáles son esas causas atribuibles y tomar acciones correctivas. Y todo eso antes de que se produzcan muchas piezas que son, vamos a llamar no conformes, piezas defectuosas o disconformes. Esos son los sinónimos que vamos a usar acá. Entonces, nosotros como empresa o a una empresa no le interesa producir artículos defectuosos o prestar un servicio, porque también puede ser prestar un servicio que no sea de conformidad para el cliente o los clientes. Bueno, entonces la idea es disminuir esa variabilidad debida a causas atribuibles para detectarlas y tomar acciones correctivas. Bueno, esto se logra seleccionando periódicamente muestras pequeñas. En la producción, por ejemplo, de un día, se toman varias muestras pequeñas en diferentes periodos de tiempo. Ya vamos a ir detallando más esto. Pero como dice acá, y es lo que estamos diciendo desde ahorita, desde el principio, es que la meta final del control estadístico de procesos es disminuir la variabilidad del proceso. El ideal sería eliminar la variabilidad. Pero lo que dice acá, puede que sea imposible eliminar completamente la variabilidad. Pero el diagrama de control o los diagramas de control son una herramienta que nos van a permitir detectar y reducir esa variabilidad lo más que se pueda. Bueno, ya con esta introducción mencionamos rápidamente que los métodos estadísticos en su asociación con la mejora de la calidad, pues tiene una historia, bueno, aquí se larga, no tampoco es tan larga,
tiene apenas unos 100 años. La teoría general de los gráficos de control pues, fue propuesta inicialmente por Walter Schwartz, que es este señor que estamos mostrando acá. Por eso, los gráficos de control que se desarrollaron con esa teoría, basados en esa teoría, se llaman gráficos de control de Schwartz. Así lo pueden encontrar también en los libros de control de calidad. Bueno, en 1924, Schwartz trabajaba en esta empresa, ¿verdad? Y desarrolló ese concepto del gráfico del control estadístico. Y a partir de allí, de este momento, de este año, es que se considera el inicio de lo que es el control estadístico de la calidad. En el año 39 publicó este libro. Fíjense que dice métodos estadísticos desde el punto de vista del control de la calidad. Esto fue en el año 39, 1939. O sea que tiene un poco más de 80 años. Bueno, entonces este gráfico de control no es tan nuevo, los gráficos de control de Schwartz, pero se usa actualmente en las industrias, por ejemplo, en las industrias tanto de manufactureras como de servicios. Bueno, aquí pueden ver un ejemplo de lo que es un gráfico de control o un diagrama de control. Bueno, entonces el diagrama de control es un gráfico, y fíjense que está subrayado acá, de una característica de calidad inicialmente. Hay gráficos para medir más de una característica de calidad. Nosotros nos vamos a concentrar en una. Es un gráfico de una característica de calidad que ha sido medida a partir de una serie de muestras aleatorias. Aquí el concepto, si ustedes han visto un muestreo, pues bueno, uno generalmente selecciona de una población una muestra aleatoria. Acá en el control de calidad, uno selecciona una serie de muestras aleatorias. Y todas esas muestras son muy pequeñitas, muy pequeñitas. Ya vamos a ir profundizando más adelante en esto. Bueno, entonces tenemos muestras. Acá en el gráfico están señaladas por el eje X. Por acá estaría la muestra 1, la muestra 2 y así, la muestra 3, etc. En el eje de las abscisas, dice acá entonces, se presenta el número de las muestras o el tiempo, porque a veces las muestras se seleccionan cada hora. Entonces, bueno, es equivalente. A las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, etc. ¿Sí? A cada hora tomamos una muestra, o cada media hora pudiese ser también. Bueno, y en el eje de las Y, entonces va la característica de calidad que estamos midiendo. La característica de calidad pues está asociada generalmente con una estadística descriptiva, como la media, por ejemplo. Podemos medir la media del diámetro de un pistón, creo que era uno de los ejemplos que veíamos en la clase, en el tema pasado. O el ancho, por ejemplo, de alguna pieza que se produce. Entonces, esos promedios, se obtiene para cada muestra. Tenemos la muestra, por ejemplo, la muestra 1 acá. Ustedes déjenme colocar este enlace para que sea mejor. Acá tienen la muestra 1, y si la muestra 1 contiene 5 artículos de lo que sea que estemos estudiando y calculamos allí la media de esa característica de calidad, dibujamos este puntico, representa esa media de esta primera muestra. El segundo punto representaría la media de la segunda muestra, y así. Bueno, en este caso, de esta característica de calidad. Otra característica de calidad que nos va a interesar es la desviación estándar. Entonces, este punto representaría la desviación estándar de la primera muestra, el de la segunda, y así. Este punto el de la tercera. También nos puede interesar el rango, nos puede interesar el número de artículos defectuosos, la proporción de artículos defectuosos. Esas son algunas de las medidas más usuales que vamos a ver más adelante en los próximos temas. Entonces, en el eje de las ordenadas, en el eje Y, va la característica de calidad. Entonces, si la media es cuantitativa, pues acá ahí van a aparecer valores relacionados con los que puede tomar esa media en ese caso. Bueno, como también observan, el gráfico tiene 3 líneas horizontales. Nos referimos a estas. Esta, la del centro, y esta de acá arriba. Las otras pertenecen al recuadro del gráfico. No tienen que estar necesariamente. Entonces, aquí tenemos estas 3 líneas. Estas que estoy señalando acá. La línea central va a representar una media de la característica de calidad. Siempre suponiendo que estamos bajo control. ¿Sí? Entonces, si estamos bajo control,
significa que si hay variabilidad se deben a causas fortuitas, a causas aleatorias, ¿verdad? Ruido blanco. Bueno, entonces esta media, si esto está funcionando bajo control, este proceso funciona bajo control, esta media representa la media de esa característica que estamos midiendo, como puede ser decíamos, el diámetro de un pistón, por ejemplo. Bueno. Por cierto, esta media, fíjense, si tenemos medias, estamos midiendo media de cada muestra, pues esta sería la media de las medias. Realmente terminaría siendo así. Sería una media de las medias, porque tendríamos muchísimas medias muestrales. Entonces, esta media que representa la línea central sería el promedio, la media de todas esas medias. Bueno, aquí estamos trabajando y explicando lo que significa esto. Luego vamos a entrar en detalle, ¿sí? Con algunos cálculos, algunos numeritos para que se entienda mejor. Los otros límites de control, acá lo pueden leer en inglés. Hay un límite de control inferior y un límite de control superior. Bueno, y lo vamos a seleccionar de tal manera que si los puntos, como están acá en el gráfico, están dentro de estos dos límites, el proceso se va a considerar bajo control. Entonces, en este ejemplo, todos los puntos están por encima del límite inferior y por debajo del límite superior. Están entre ellos dos. Como están entre ellos dos, decimos que el proceso se encuentra bajo control. Y fíjense que la conclusión nos la da muy rápidamente un gráfico de control, un diagrama de control. Para los estadísticos esto es muy fácil, visualizamos el gráfico, vemos que todos los puntos están dentro de los límites de control. Conclusión, el proceso está bajo control. Bueno, observen que los puntos además están unidos por segmentos de línea, ¿verdad? De líneas rectas. Y esto nos permite visualizar esa sucesión consecutiva de los puntos, esa secuencia, y cómo evolucionan en el tiempo, cómo van evolucionando. Y esto nos permite pues, hacer ese análisis también visual, rápidamente. Bueno, entonces aquí resaltamos lo que acabamos de decir. Si el proceso está bajo control, todos los puntos muestrales se hallan entre los límites de control. Esta anotación significa límite superior de control y límite inferior de control. Aquí podemos llamarlo LSC y LIC. Y bueno, como los puntos están dentro de los límites y el proceso indicando que el proceso está bajo control, pues ya no habría que tomar ninguna acción correctiva. Todo va andando bien. Bueno, el proceso pudiese estar fuera de control. Y eso ocurre si un punto se encuentra fuera de los puntos de control, como seguramente ya se lo imaginaba, ¿verdad? En este caso, aquí tenemos el límite inferior de control y hay un punto por debajo del límite inferior, o puede estar por encima del límite superior. Bueno, ya como un punto se sale de los límites de control, pues la conclusión es que el proceso cayó fuera de control. Aquí estaba bajo control y fue cayendo hasta que se salió de control. Algo debe estar pasando, ¿verdad? Que hubo una caída drástica allí. Bueno, habría que investigar cuál es la causa atribuible. ¿Cuál es la causa atribuible? Bueno, entonces, si un punto se encuentra fuera de los límites de control, se interpreta como una evidencia de que el proceso está fuera de control. Pero no es la única razón para considerar que el proceso está fuera de control. O sea, que el punto esté fuera de los límites, ya sea por debajo del inferior o por encima del superior, pues ya sabemos que el proceso está fuera de control. Pero también se pueden encontrar comportamientos que no son aleatorios y están dentro de los límites de control. Entonces, los puntos están dentro del límite de control y podemos encontrar un comportamiento no aleatorio y eso también lo vamos a interpretar como una evidencia de que el proceso está fuera de control. Acá tenemos este otro diagrama de control con un límite inferior y un límite superior. Y aquí, este punto está fuera del límite superior. Bueno, conclusión, está fuera de control. Pero supongamos que está aquí abajo, dentro del límite. Bueno, lo que está ocurriendo acá, fíjense que hay una sucesión de puntos que uno tras otro va en descenso, van decayendo. Si es la media lo que estamos midiendo, vamos a hablar de la media para entenderlo más fácil, la media va disminuyendo, pero de forma consecutiva. Entonces, esa es una evidencia, la vamos a interpretar como una evidencia de que el proceso está fuera de control.
Entonces, en este caso, ya sea que el punto esté fuera de los límites o haya una sucesión allí de puntos que consideramos no aleatoria, que es sistemática, bueno, la conclusión es que el proceso está fuera de control y por lo tanto se requieren acciones de investigación para corregir qué es lo que está pasando. Vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo para corregirlo. Entonces encontramos las causas atribuibles y pues las eliminamos. Bueno, entonces lo volvemos a resaltar. Si el proceso está bajo control, todos los puntos deben presentar un comportamiento aleatorio, no algo como esto. Más adelante también vamos a profundizar en cada uno de estos elementos que hemos hablado ahorita. Vamos a ver un ejemplo. Aquí aparece la referencia de donde se obtuvo el ejemplo. Al final de la diapositiva están la bibliografía y también en el aula virtual. Entonces dice, la gerencia de la sucursal de un banco, así se llama, Transcarolina Bank, en la ciudad de Durham, Estados Unidos, acaba de establecer un cajero rápido para que maneje las operaciones consistentes en un solo depósito o en un solo retiro. Entonces, estableció un cajero para que solamente trabaje con operaciones de un solo depósito o un solo retiro. Ese sería un cajero rápido. Si tiene más operaciones, pues tendría que usar otro de los cajeros. El cliente tendría que ir con otro de los cajeros. Pero además el banco o la gerencia del banco espera que sea capaz de efectuar transacciones express rápidas en un promedio menor a 60 segundos. Es decir, que atienda a un cliente en máximo un minuto, en menos de un minuto. Entonces cada cliente sería atendido en menos de un minuto. Por eso es un cajero rápido o un cajero express. Bueno, durante el mes anterior, la gerencia pues quiso analizar cómo va ese cajero, si está funcionando, si de verdad funciona como quieren, de acuerdo a los objetivos que se habían planteado. Entonces la gerencia muestró, o a través de la gerencia mandó mostrar aleatoriamente 6 operaciones rápidas por cada día de trabajo. Y aquí se muestra. Tenemos los días, las fechas, y para cada día, por ejemplo, esta L, pues obviamente será un lunes, tenemos 6 operaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fueron seleccionadas aleatoriamente 6. Acá está la media de esas operaciones y el rango. Aquí está el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esta es del mes anterior, entonces esta es la primera semana. Aquí tenemos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, de lunes a viernes. 4 semanas consecutivas de un mes. Entonces tenemos la media de los tiempos de transacción en segundos. Acá tardó 63 segundos, fíjense, más del objetivo que era máximo 60, acá 55 y así. En promedio, 58,7 ese lunes. 58,7 ¿qué? Segundos. Y el rango, pues, ustedes saben qué es el rango. A ver si se acuerdan. ¿Qué es el rango? ¿Quién me lo puede decir? Vamos a refrescar acá métodos 1, algo de teoría, bueno, quizás no hoy, de teoría 1. Pero, a ver, ¿qué es el rango? ¿Cómo se calcula? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la data. Así es. Muy bien, Romario, gracias. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, de esta primera muestra. Entonces, si el valor máximo aquí va a ser 63 y el mínimo, no, 64 el máximo, 64 y el mínimo 53. 64 menos 53, 11. Ahí está el 11. Bueno, y si sumamos los 6 tiempos, ¿a 11 qué? 11 segundos, ¿verdad? Porque restamos 64 segundos menos 53 segundos. Y estos 6 tiempos, entonces los promediamos, o sea, sumamos y dividimos entre 6 y nos tiene que dar 58,7. Eso lo pueden chequear ustedes. Bueno, entonces tenemos el promedio de cada una de las muestras. Y fíjense que las muestras son muy pequeñas, apenas de tamaño 6. Apenas muestras de tamaño 6. Por eso les digo que aquí el tema de muestreo es distinto a los que han visto muestreo, esta materia, es distinto como se trabaja con técnicas de muestreo de las que se ven en las que vemos en muestreo allí en la licenciatura. Entonces aquí tomamos muestras repetidas, y bueno, en este caso solamente tenemos 6 muestras en un día. Me imagino que tomarían 3 en la mañana y 3 en la tarde. Digo yo, ¿no? Esto no lo dice el enunciado. Bueno, seguimos avanzando con el ejemplo. Con estos datos construimos un diagrama de control. Y aquí está. Entonces, voy a regresarme para explicar. Aquí están las fechas.
Puede ser, ¿no? Porque la muestra coincide con una fecha. Aquí tiene que ser 3, está entre 2 y 4. Y después si viene 4. Entonces vamos a regresarnos los datos. Aquí está, mire. Esto está en formato inglés. Entonces, esto es en mayo 3. Mayo 4, mayo 5. Entonces estamos en el día 3 de mayo. Y así 4 de mayo hasta el 28 de mayo. Entonces, eso es lo que reflejamos en el gráfico. El primer lunes fue 3 y el último viernes fue 28. Bueno, ya ustedes qué pueden, a ver, ¿qué pueden decir alguien aquí acerca del gráfico? ¿Qué análisis se obtiene? ¿Observan algo que les llama la atención? Quizá que de alguna u otra manera los datos no tienen una distribución aleatoria, supongo. Está como, se puede predecir de alguna manera. Y que están por encima del límite superior también. Ok. Sí, están por el límite superior. ¿Y por qué te parece, Romario, que no son como aleatorios? No estoy seguro, pero siento que siguen como una distribución que se puede predecir de alguna manera. Sí, bueno, eso habría que analizarlo más. Sobre todo lo que mencionábamos antes de lo no aleatorio es cuando, por ejemplo, aquí hay 3 puntos que decaen, pero luego sube y vuelve a decaer. Pero si tuviésemos 8, 7 puntos, 10 puntos que van todos decayendo uno atrás de otro, allí ya sí sospechamos que algo está pasando. Pero aquí en principio no podríamos sospechar eso, en principio. De todas maneras, lo vamos a detallar más adelante. Lo más importante es lo que dijiste, que hay puntos que están fuera o por encima del límite superior, ¿verdad? Eso es lo que observamos acá. Fíjense, lo vamos a destacar acá con estos puntos rojos. Hay 4 puntos que se salen de los límites de control, se salen del límite superior, están por arriba. Y si observamos bien, fíjense, aquí está el primer día que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes se salió de control. Luego, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes otra vez. Y así, si seguimos analizando, todos los que están fuera de control fueron los viernes. Algo que al menos es curioso. Entonces, el gráfico, el diagrama de control nos dice, bueno, el proceso está fuera de control. Y fíjense, ¿qué es lo que estamos midiendo acá? Aquí lo dice, el tiempo de servicio. Este puntico, en el día 3, ¿qué nos representa? Regresamos acá, nos representa la media. Este 58,7. El siguiente 62,5. Vuelvo al gráfico. 62,7. Ya 58 y algo, ¿verdad? Después era 62,7. Esto es lo que se está representando en el gráfico. El promedio de cada día. No los 6 puntos. Es el promedio de esos 6 puntos. Eso es lo que estamos representando. Entonces, en promedio, los viernes está fuera. Vamos a regresar los datos nuevamente. Vamos a ver aquí los viernes. ¿Qué pasa los viernes? Fíjense, 69,7, ¿verdad? El otro viernes, 70. O sea, son valores más altos que el resto. 70,8, 69,8. Y entonces, si observamos los números acá de las medias, pues sí, los viernes son los días en que el promedio de las transacciones en segundos son más altos. Y es lo que nos está mostrando muy fácilmente el gráfico. Bueno, entonces vamos a hacer una inspección más detallada. Vamos a averiguar por qué los viernes. El estadístico llega hasta aquí. Entonces va a la gerencia. Bueno, y echa el cuento, el análisis. No es un cuento, ¿no? Informamos lo que encontramos. Y la gerencia, entonces, haciendo esa investigación, descubre que el cajero, que por cierto habían dicho, un cajero muy experimentado, con mucha experiencia, que atiende esa caja, no asiste los viernes. ¿Y por qué? Bueno, porque está haciendo un curso de superación que seguramente lo mandó la misma empresa. Entonces, ya allí, bueno, hay una información interesante. Los viernes lo atiende otro cajero, que no es el cajero que tiene más experiencia.
Ahora, ¿qué pasa con ese cajero? Vamos a averiguar cuál es. En esos días, un cajero que apenas está en su fase de entrenamiento, un nuevo, cajero nuevo, se encarga de la caja rápida. Entonces, fíjense, a lo mejor la gerencia no lo sabía, o la gerencia que se les ocurrió establecer esta caja rápida, no sabía que estaban haciendo, que este cajero nuevo, en fase de entrenamiento, o sea, ni siquiera había terminado su entrenamiento, estaba sustituyendo al más experimentado. Entonces, eso les echó a perder el experimento. Bueno, por lo tanto, pues, ¿qué hacen? Pues la gerencia dice, bueno, vamos a entrenar mejor al nuevo cajero para que mejore su tiempo de atención. Allí está la solución. ¿Qué haríamos nosotros como estadísticos? Bueno, como ya sabemos que los viernes está fuera de control por una causa atribuible, o sea, está un trabajador que no debería estar trabajando en esa caja, es el que lo está haciendo, vamos a analizar, hacer el mismo análisis sin los viernes. Entonces, la gerencia del banco puede analizar si el cajero experimentado que atiende los demás días, o sea, de lunes a jueves, si eliminamos la información de los viernes, pues analizaríamos cómo está trabajando el cajero más experimentado. Entonces, así estaríamos analizando si este cajero está cumpliendo con el objetivo de efectuar cada operación en un promedio inferior a los 60 segundos, porque ese es el objetivo, que no tarde más de un minuto. Bueno, entonces excluimos los viernes de los datos y tenemos datos ahora de lunes a jueves. Eliminamos esas 4 observaciones. Ya nos quedan 16, antes teníamos 20. Entonces observamos el gráfico y ahora sí están todos los puntos dentro de los límites de control, por lo que concluimos que el proceso estaría bajo control. Aquí, en principio, no sospecharíamos que no es aleatorio. Aquí, digamos, esto se llaman corridas. La corrida más larga es de 4 puntos, no es de preocuparse. No es de preocuparse. Entonces, concluiríamos que el proceso está bajo control. Aquí lo dice. Observamos que el proceso está bajo control. Bien, ¿algún comentario? Bueno, seguimos. Pero fíjense, veamos la media del gráfico de control. Ese es más de 61 y algo. Aquí dice que es 61,2 segundos. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que el cajero, que es muy experimentado, que tiene muchos años trabajando como cajero, pues no está cumpliendo con el objetivo de menos de 60 segundos. En promedio, la caja express, la caja rápida, tarda 61,2 segundos en esa transacción de un solo depósito o un solo retiro. Está por encima del valor que quiere el objetivo de la gerencia. Entonces, ¿qué nos queda acá como moraleja? Bueno, que un proceso esté bajo control no significa que el proceso esté cumpliendo con los objetivos planteados, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Está bajo control, pero con un promedio más alto del objetivo que se planteó la gerencia. Entonces, bueno, esto a la gerencia se le envía esta información y tendrán que tomar allí decisiones y correctivos. Aquí pregunta Douglas, ¿cómo establecemos los límites, tanto superior como inferior? Si lo vamos a ver, estamos hablando aquí de la idea general. ¿Qué es esto? Pero hay que establecer esos límites, porque eso no aparecen solos, ¿verdad? Y eso no va a ser tampoco tan complicado, va a ser fácil. Además que vamos a usar el software R o SPSS. Yo básicamente le recomiendo R porque es un software más que uno puede pues, establecer los parámetros que uno quiera, mientras que con SPSS está un poquito más limitado, pero bueno, como quieran, tienen esa libertad de utilizar el software que mejor les parezca. Para allá vamos entonces con respecto a la pregunta de Douglas. Para allá vamos. Fíjense, vamos a establecer una relación entre los diagramas de control y prueba de hipótesis, que resulta que lo que estamos presentando en los diagramas de control es una prueba de hipótesis. Incluso se puede relacionar también con los intervalos de confianza, dado que pues, las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza también están relacionados. Pero bueno, hablamos solamente con la relación con las pruebas de hipótesis porque el otro se van a dar cuenta ustedes allí de forma muy intuitiva y rápidamente. Bueno, un gráfico de control dice acá esencialmente una prueba de la hipótesis de que el proceso está bajo control. Es decir, tendríamos la hipótesis nula, el proceso se encuentra bajo control.
Esa es nuestra hipótesis, ¿verdad? Nula. Por lo tanto, lo contrario es lo que está en la hipótesis alternativa, que es lo que decíamos probar, que el proceso está fuera de control. Entonces, en estos contrastes de hipótesis se asume que el proceso está bajo control. Y nuestras muestras, nos deben proporcionar evidencia para concluir que el proceso está fuera de control. Bueno, entonces, un punto, como vimos en el gráfico, que esté dentro de los límites superior e inferior de control, es lo mismo o es equivalente en el contraste de hipótesis a no rechazar la hipótesis nula. Es decir, un punto, ya lo dijimos, que esté dentro de los límites de control, indica que el proceso está bajo control. Entonces, no rechazamos la hipótesis nula. Significa lo mismo. Aquí no rechazamos la hipótesis de control estadístico, que el proceso se encuentra bajo control estadístico. Un punto que se sitúa fuera de los límites de control es equivalente a rechazar la hipótesis nula y concluir que el proceso está fuera de control. Entonces, si tenemos un punto que está por encima del límite superior de control o por debajo, en el planteamiento bajo una prueba de hipótesis, indicaría que es evidencia de que evidencia para rechazar la hipótesis nula y concluir así que el proceso está fuera de control. Como ustedes saben, en todo contraste de hipótesis podemos cometer errores, es decir, tomar decisiones incorrectas. Entonces, bueno, esto es algo que ustedes deben manejar pero muy bien, me imagino, ya han trabajado con mucho en métodos y teoría 3 también se hace énfasis, si han visto teoría 3, se explica allí de forma más profunda. Entonces, el error de tipo 1, recuerden que en un contraste de hipótesis, a ver, vamos a revisar esto, a ver qué recuerdan ustedes del error tipo 1. En un contraste de hipótesis, ¿qué representa el error tipo 1? A ver qué recuerdan. ¿No se acuerdan? Es cuando se rechaza incorrectamente la hipótesis nula, ¿no? La que sí es verdadera, pues. Así es, muy bien, Romario. Sí, ya me estaba preocupando que alguien no dijera nada porque esto tiene que ser elemental. Esto no se puede olvidar uno nunca como estudiante de estadística y próximos estadísticos, ¿no? Un error que podemos cometer es rechazar la hipótesis nula si verdaderamente es cierta. O sea, la hipótesis nula es verdadera y tomamos la decisión de rechazarla. Eso es un error, el error de tipo 1. Bueno, más adelante lo tenemos, volvemos a hablar de este error tipo 1 de forma más clara, pero vamos a recordando eso bien. Entonces, en términos del gráfico de control, sería rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Cuando es cierta. Concluir que el proceso está fuera de control, rechazamos la hipótesis nula, ¿verdad? Concluimos que el proceso está fuera de control cuando en realidad está bajo control. Entonces, bueno, yo que tengo muy mala memoria, siempre uso mnemotécnicas, entonces, bueno, me aprendo algunas poquitas cosas, como estas que no se pueden olvidar. Sabemos cómo son las hipótesis, tenemos que saber cómo son las hipótesis, claramente. Asumimos que el proceso se encuentra bajo control y recuerdo qué significa, como mencionó ahorita Romario, qué significa la hipótesis, el error tipo 1, perdón. Entonces, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Bueno, rechazar la hipótesis nula en términos de diagramas de control sería decidir que el proceso está fuera de control cuando realmente está bajo control. Listo. Entonces, ya el error tipo 1 está allí. Como no lo sabemos, no lo debemos saber muy bien, pues no tenemos problema en identificar el error tipo 1 en el caso de control estadístico de calidad. Y el error tipo 2 sería aceptar la hipótesis nula cuando es falsa realmente. O sea, la hipótesis nula es falsa, en la realidad es falsa, y tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula. Nos equivocamos. Ese es un error de tipo 2. Que en el caso de los diagramas de control es que concluimos
que está el proceso bajo control, o sea, aceptamos la hipótesis nula, y resulta que en la realidad está fuera de control. Ese es un error que se puede cometer también con los diagramas de control, dado que son realmente una prueba de hipótesis. Bueno. Ustedes estas diapositivas, bueno, y fue hoy que esta mañana, yo no me acuerdo si fue esta mañana o anoche, que están allí disponibles. Pero siempre lo ideal sería que ustedes repasaran, leyeran algo o leyeran las diapositivas. Seguramente no van a entender al 100%, pero sí van a entender muchas cosas. Entonces, en la clase, pues es mucho más eficiente para ustedes y avanzamos también más rápido. Hay eso se llama, digamos, una metodología que es muy aplicable a estos entornos de los espacios virtuales, este tipo de modalidad virtual, en la que se llama aula invertida, que también se aplica en la presencial, ¿no? Bueno, y lo de presencial hay que entenderlo bien. Presencial, digamos, físicamente, porque estas clases que estamos viendo nosotros hoy se considera presencial. O sea, todos estamos presentes al mismo tiempo, es de forma síncrona, aunque físicamente no. Bueno, el aula invertida, la idea, y eso hay que también entender muchas más cosas, es que ustedes tienen disponibles los materiales, como serían estas diapositivas que tienen en el aula virtual, leen, la estudian, y después cuando nos vemos en clase, pues hacen preguntas, como ya han estudiado en las dudas que tenían, bueno, rápidamente entienden, y si no, pues también pueden hacer esas preguntas para resolver esas dudas que tenían. Bueno, eso es la idea del aula invertida, que realmente eso se han hecho muchos estudios y funciona bastante bien. Es muy eficiente. Entonces, bueno, esa es una recomendación que siempre lo voy a estar haciendo, de que a la clase, pues ustedes lleguen al menos con un repaso de lo que vamos a ver. Bueno, ya están las diapositivas acá, no las vamos a ver todas hoy, son bastantes, si las revisaron se dieron cuenta que son bastantes, pero para la próxima ya las deberían haber estudiado. Muy bien. Entonces, tenemos acá un diagrama de control. Aquí está, vamos a darle respuesta a Douglas, hallando los límites de control. Entonces, tenemos el límite inferior, el límite superior y la línea central. Bueno, entonces, supongamos un proceso estable. O sea, estamos considerando que está bajo control y además suponemos que se distribuye normal, con esta media y con esta varianza. Es decir, tenemos un proceso donde tenemos una característica de calidad. Como les decía hace rato, el diámetro de un pistón, esa variable diámetro es la característica de calidad. Y esa, como cualquier variable, pues tiene una distribución y supongamos que se distribuye normal. Aquí en esta materia, pues se hacen, digamos, aplicaciones de los conocimientos de métodos estadísticos, básicamente métodos 1 y métodos 2, algo de métodos 3 también. Y bueno, si se tiene las teorías, pues mejor, ¿no? Pero se hacen aplicaciones de los métodos estadísticos. Todas estas nociones que ustedes tienen, o sea, tienen que tener todas esas nociones y de esta manera pues podrán aplicarlas acá y le van a encontrar mucho sentido también a varias de las técnicas que ya han estudiado. Bueno, entonces, si el proceso funciona con una media particular que la han llamado mu sub 0, tiene un valor, ¿verdad? Entonces, se considera que el proceso está bajo control. Si funciona con este promedio, se considerará que el proceso está bajo control. Y el proceso se considera que está fuera de control cuando la media cambia a otro valor. Fíjense que está aquí resaltado significativamente diferente. Ustedes esto también lo deben entender por toda la teoría de contraste de hipótesis desde método 1. O sea, cuando ya saben lo que es cuando un valor es significativamente diferente de otro, cuando la diferencia es significativa. Entonces, si consideramos que la diferencia entre este valor y otro pasó a otro estado hacia un valor significativamente diferente, pues entonces el proceso se considera fuera de control. Nosotros podemos decir que eso depende de los datos.
estamos controlando una altura de algo allí, y la altura es de 1 metro. Entonces, de repente, 1 metro con 1 centímetro, en ese caso puede considerarse que esa diferencia no es tan grande, y por lo tanto, si se hicieran las pruebas, no sería significativa. Pero ya 1,10 m o 1,5 m, para no ser tan exagerado, 1,5 m, ya 5 centímetros, que puede considerar que es muy grande la diferencia. Entonces, el proceso allí ya pasaría afuera de control porque la diferencia sería significativa. Pero incluso en otros casos, pudiese ser que ese 1 metro, ese promedio de 1 metro cambia a 1 metro con 1 centímetro. Esa diferencia en otro caso podría ser significativa. Entonces todo depende de la situación, y cuando la diferencia se considera tan grande como para considerarse significativamente diferente o no. Bueno, todo eso eso nos lo va a indicar, y lo deben recordar, la distribución que sigue la característica, que en este caso es normal. O sea, cuando la diferencia puede ser considerada como significativa o no. Y es donde aparece el tema de los alfa y el estadístico de contraste y todo aquello, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, se van a construir los límites de control para monitorear el proceso, que es lo que se hace. Tomamos muestras de tamaño n a través del tiempo. Y hemos insistido en que ese n normalmente es pequeño. Para cada muestra que se vaya obteniendo, se calcula, por ejemplo, el valor de la media muestral. Ya les dije antes que no tiene que ser la media muestral, puede ser otro estadístico como la deviación estándar, el rango, la proporción, el número de artículos defectuosos, etc. Entonces, vamos a pensar en la media muestral por ahora. Entonces, para cada muestra que se vaya obteniendo, se calcula el valor de la media muestral, que es el que está graficado aquí en el diagrama de control. Y esa media muestral, por ejemplo, este punto, es el que se compara con los límites de control. ¿Está adentro o está afuera? Es como los límites de control terminan siendo como los límites de un intervalo de confianza, que realmente lo es. Está dentro del intervalo o fuera del intervalo. Y recuerden que así también se puede llevar a cabo un contraste de hipótesis cuando en la hipótesis alternativa aparece el signo diferente. Es bilateral el contraste. Bueno, en el instante en que cada uno de los valores de las medias muestrales cae fuera de los límites de control, se sale de los límites de control, se concluye que el proceso está fuera de control, como ya lo hemos dicho. Bueno, entonces estos límites de control terminan siendo las regiones críticas que se utilizan en un contraste de hipótesis. Entonces, aquí está lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Si la media es igual a un valor y su cero, el proceso está bajo control. Y si es diferente, significativamente diferente, el proceso estaría fuera de control. Y comenzamos entonces a desarrollar el contraste de hipótesis. Para eso tenemos un estadístico de contraste. Como dijimos que la característica de calidad es normal, pues tenemos que estandarizar, porque, a ver, si la característica, para ir un poquito más lento que aquí, es que lo que pasa es que se supone que ustedes dominan todo esto del contraste de hipótesis, toda esa técnica. Pero vamos a preguntar aquí algunos detalles. Nosotros sabemos, y decía antes, que estamos asumiendo que la característica de calidad que estamos estudiando, se distribuye normal, con media mu sub 0 y varianza sigma cuadrado. Cuando eso ocurre, ¿cómo se distribuye la media muestral X barra? Cuando la característica se distribuye, o la variable se distribuye normal, que es la característica de calidad en este caso, ¿cómo se distribuye la media muestral? A ver qué recuerdan. Entonces son distribuciones en el muestreo de métodos estadísticos 1. Y se utiliza a cada rato. Sabemos que si la población se distribuye normal, X barra, ¿cómo se distribuye? Ajá, dice Douglas, normal, ¿verdad? También se distribuye normal. Ese es el primer caso facilito que se estudia, porque hay más, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ¿cuáles son los parámetros de esa normal de X barra? ¿Con qué media y con qué varianza?
con media 0 y varianza 1, dice Douglas. Cuando una normal con media 0 y varianza 1, ¿cómo es que se llama? Normal estándar. Ajá. Normal estándar. Esa es la distribución Z, pero no necesariamente es la de X-barra. Pudiese ser un caso particular, pero no es la de X-barra. Entonces, estamos diciendo que lo que tenemos es esto de método 1. Decíamos que X-barra no es X-barra. Nuevamente. Que la variable aleatoria X se distribuye normal, habíamos dicho esto, ¿verdad? Con media, mu sub 0 y varianza sigma cuadrado. ¿Sí? Si esto es así, ¿cómo se distribuye X barra? Dijo Douglas que se distribuye normal, exactamente normal. ¿Con qué media? Era la pregunta. ¿Ustedes se acuerdan del teorema central del límite? Deberían recordarlo, ¿no? Que es el teorema, por algo se llama teorema central, un teorema central en estadística. Bueno, para avanzar acá, se distribuye con la misma media de la población, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y con cuál varianza? Ahí sería sigma sobre raíz de n, ¿o estoy equivocada? Ajá, esa es la desviación estándar. Sería, eso es, muy bien, María, sigma cuadrado sobre, me sale aquí, sigma cuadrado sobre n si es la varianza. Si esta es la varianza, pues la de raíz cuadrada de esto es la desviación estándar, ¿verdad? Que sería sigma, que fue lo que dijo María, sobre raíz de n. Recuerden que en la distribución normal uno puede escribir o la varianza o la desviación estándar acá. Entonces, bueno, hay que estar atento cuál de las dos es. Aquí estamos escribiendo la varianza, pero también pudimos haber escrito sigma sobre raíz de n. Sigma sobre raíz de n, entonces sería la desviación estándar de x barra, y como es un estadístico x barra, lo llamamos el error estándar. O sea, que esto es un sigma de x barra. Sigma x barra sería sigma sobre raíz de n. Y sigma cuadrado de x barra sería esta de acá. ¿Está bien? Bueno, pues eso es lo que quiero irles recordando. Entonces, porque acá se supone que ustedes lo dominan muy bien. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, tenemos la variable de calidad se distribuye normal, con estas características, nos lo habían mencionado antes, y eso implica que la media se distribuye exactamente normal con esta media y con esta varianza. Si la característica de calidad no supiesen cómo se distribuye, no tenemos esa información, o a lo mejor sí sabemos que se distribuye de otra manera, pero la muestra es grande, entonces X barra se distribuye aproximadamente normal, así como está acá, pero aproximadamente normal, y esto que le estoy diciendo es lo que indica, ¿qué cosa? ¿De dónde sale eso? Esto último que dije. No sabemos cómo se distribuye la característica de calidad, o no se distribuye normal, pero la muestra, el tamaño muestral es grande, entonces X barra se distribuye aproximadamente normal, como dice Douglas, por el teorema central del límite, es el que permite esto. Bueno, ustedes entonces creo que no han visto teoría 3. Que eso allí se debe tocar, ¿no? Bueno, por ahorita lo dejamos todo ahí, ya lo vamos a borrar otra vez por si lo necesitamos. Por eso, como el estadístico de contraste, como estamos haciendo un contraste con la media, el estadístico de contraste usar está basado en X barra. Pero lo que hacemos es estandarizarlo. Y para estandarizar, ustedes saben que restamos la media bajo la hipótesis nula. ¿Por qué bajo la hipótesis nula? Porque es la media que se considera cierta hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso entonces trabajamos aquí
con la media establecida en la hipótesis nula. Prestamos la media de la hipótesis nula sobre la desviación estándar, pero de la variable, que en este caso, la variable aleatoria es X barra. Por eso es sigma X barra. O sea, aquí iría sigma raíz de n. Por eso se sustituye acá. ¿Está bien? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, todos estos métodos estadísticos, 1. Entonces, estandarizamos X barra menos su media sobre su desviación estándar, donde la desviación estándar de X barra, que se llama error estándar, a la desviación estándar de un estadístico, y como X barra es un estadístico, pues se llama error estándar de X barra, es sigma sobre raíz de n. Muy bien. Entonces, la regla de decisión será, en este contraste de hipótesis, rechazar la hipótesis nula si, pues, el estadístico de contraste está por encima de establecemos las regiones críticas, que están acá, zeta de alfa medio y menos zeta de alfa medio. Y ustedes saben que la suma de las dos nos indica, bueno, estas son las zonas azules, nos indican las zonas de rechazo y la zona blanca, la zona de aceptación. Y la probabilidad de caer en la zona de rechazo es alfa, ¿verdad? Pero es alfa medio a la izquierda y alfa medio a la derecha, dado que la hipótesis alternativa es bilateral. Tenemos dos zonas de rechazo. Bueno, si caemos en la zona de rechazo de la derecha, ¿verdad? Es si el estadístico de contraste es mayor que zeta alfa medio. Entonces, rechazaríamos H0 si el estadístico de contraste calculado acá, ¿verdad? Sustituimos estos valores, calculado acá es mayor que el valor de zeta alfa medio. Establecido el alfa, esto se puede calcular muy fácilmente con una tabla normal y más fácil todavía con R o con SPSS. Y lo mismo rechazaríamos si caemos por debajo de la región crítica inferior. Y ya iba a decir yo límite inferior porque es que a la larga es lo mismo. Entonces, observen que Z calculado, ¿verdad? Por eso ya este C que aparece acá, porque lo calculamos, es mayor que Z alfa medio, ¿verdad? Agarramos esto para acá. Es mayor que Z alfa medio. Pero Z calculado es esto que está aquí. O sea, la estandarización. Lo podemos sustituir, ¿verdad? O sea, el resultado que obtuvimos, lo traemos para acá. Esto es Z calculado. Y si despejamos X barra, o sea, pasamos esto para allá multiplicando y esto que está restando lo pasamos sumando, nos quedaría lo que está aquí. O sea, que rechazamos también, otra forma de decirlo, si la media es mayor que el valor que resulte de este cálculo. Y por el otro lado, pues también. O sea, en este caso hacemos lo mismo, despejamos X barra y rechazaríamos si X barra es menor que esta cuenta que está acá. Ahora sí necesito borrar esto. Bueno, yo creo que le di métodos a Douglas, es normal que se acuerda, y a Romario también, no sé muy bien. Muy bien, porque en esto recuerdo haber hecho énfasis. Bueno, antes en métodos 1 se daba contraste de hipótesis, después se cambió, ahora no recuerdo si se los dio o no. Se cambió y se dejó para métodos 2. Y no sé cómo lo están dando ahorita. Bueno, finalmente podemos escribir o reescribir la regla de decisión. Rechazaríamos H0 si ocurre esto, que lo hemos recalculado, o esto, uno de los dos, que es lo mismo que está acá, ¿verdad? Simplemente lo escribimos ahora en términos de X barra. Nos interesa así. Por ello es que los límites de control son estos. El límite superior de control está asociado acá, ¿verdad? Y el límite, la línea central es la media mu sub 0, que es la media, que está acá. Y el límite inferior de control que está asociado a es este que está acá. Entonces, asumiendo que la característica de calidad es normal, estos son los límites de control. Para el caso de la media de X barra, o que estamos analizando la media de un proceso. Y siempre tendremos la probabilidad de cometer el error tipo 1, que ustedes saben que esa probabilidad es una probabilidad, se llama alfa, que parece una A, pero es alfa. Es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Z de alfa medio es el percentil de la distribución normal, ¿verdad? Hay que buscarlo.
Y mu sub 0 es la media de la distribución muestral de X barra, que bueno, era lo que yo había escrito acá, que ya borré. X barra se distribuye, recuerden, con media mu sub 0. Y este es el error estándar de X barra, o la desviación estándar de X barra. Muy bien, vamos a comenzar a trabajar con un ejemplo con numeritos. Esto es tomado del libro, el libro guía, que es el de Montgomery. Está mal escrito, por cierto, dice Montgomery. Es Mont y sin la O, Gomery. En la fabricación dice acá, de semiconductores o circuitos integrados, una etapa importante es la fotolitografía. No se preocupen, porque hay unos términos técnicos allí que yo tampoco los manejo. Y por ahí me ayudé en Wikipedia o algo así, googleando, para tener una idea. Pero no hace falta conocer tanto. Siempre es importante en la vida real, para los estadísticos, entender en las investigaciones o en lo que se trabaja, pues lo más que se pueda sobre ese asunto que se está analizando, estudiando. Bueno, pero en este caso, vamos a tratar de entender apenas algunas cosas necesarias. Entonces, una etapa importante es la fotolitografía. Y aquí dice, aquí abajo, dice que la fotolitografía es un proceso empleado en la fabricación de dispositivos semiconductores o circuitos integrados. Esto ya sí nos parece un circuito integrado. El proceso consiste en transferir un patrón desde una fotomáscara a la superficie de una oblea. Estas son las obleas. Aquí está. Aquí está ese proceso. Se trata de mostrar allí. El silicio en forma cristalina se procesa en la industria en forma de oblea. Esto es una oblea de silicio. Bueno, ahí se dan apenas una pequeña, pero muy pequeña idea. Entonces, una etapa importante es la fotolitografía, en la que se aplica a la oblea de silicio un material fotorresistente de fotorresistencia sensible a la luz. El patrón del circuito se expone a la resistencia normalmente mediante el uso de luz ultravioleta de alta intensidad y se elimina el material de resistencia no deseado mediante un proceso de revelado. Una vez definido el patrón de resistencia, el material subyacente se elimina mediante grabado químico, húmedo o por plasma. Es muy típico seguir el desarrollo con un proceso de horneado fuerte para aumentar la adherencia de la resistencia y la resistencia al grabado. Bueno, esto es medio chino para todos, pero ahí explica qué es lo que hace. Aquí comienza a aparecer lo que nos interesa. Una característica importante de la calidad en el horneado es la anchura de flujo de la resistencia. Esta variable nos va a interesar, que es una medida de cuánto se expande debido al proceso de horneado. Entonces, yo me imagino con esto trabajarán los ingenieros químicos, los químicos, ellos entenderán bien esto. Pero hay una medida con la que hay que trabajar, es el ancho de flujo de la resistencia. Y eso, bueno, ellos sabrán cómo se mide y nos pasarán los datos. Supóngase que la anchura del flujo puede controlarse a una media de 1,5 micras, algo muy pequeño, y se sabe que la desviación típica de la anchura del flujo es de 0,15 micras. Entonces, vean que esta es la variable, lo que está acá en rosado resaltado es la variable anchura de flujo de la resistencia, que tiene esta media y esta desviación estándar. Bueno, ya nos apareció un gráfico de control y todavía no entendemos de qué trata la cosa. Cada hora, ¿verdad?, se toma una muestra de 5 obleas. Estas deben ser las horas, ¿verdad?, de 5 obleas. Se calcula la anchura media del flujo y se representa en el gráfico. Cada puntico, entonces, es la anchura media del flujo. Vamos a regresar para recordarnos cómo era que se llamaba la variable. Esto anótenlo para que anchura de flujo de la resistencia, que tiene su media, su mu, es de 1,5 y su sigma, su desviación estándar, es 0,15. Entonces, media 1,5 y la otra es 0,15. Por aquí debe aparecer en algún momento. Bueno, esto se representa en el gráfico y obtenemos de esta manera el gráfico de control. Dado que este gráfico de control utiliza la media muestral, X barra, para monitorizar la media del proceso, ¿verdad?, la media del proceso que está acá, se suele denominar gráfico de control de X barra. Entonces, este es un gráfico que lo vamos a analizar mejor en la próxima, sí, creo que en el próximo tema, ¿sí?
Pero cuando utilizamos las medias muestrales para hacer el monitoreo de la media del proceso, pues entonces este diagrama de control se llama gráfico de control de X barra. Ya se entiende por qué. Bueno, ya vemos que todos los puntos están dentro de los límites de control y concluimos de esta manera que el proceso se considera bajo control estadístico. ¿Cómo se determinan los límites de control? Bueno, volvemos a ver el gráfico. Aquí están los valores de los límites de control. Bueno, aquí están los datos, ¿verdad? Que tienen ustedes ya que haber anotado allí. La media decía el enunciado que es 1,5 micras y la desviación estándar, esto no, ahora me quedó la duda si es X barra o mu. Déjenme regresar un momentico al enunciado. Sí, debería ser mu. Aquí es mu 1,5. Ya dan dos cosas que tengo que recordar. Voy a anotar por aquí. El nombre de Montgomery. Y cambiar X barra por mu. Entonces, bueno, yo lo arreglo en la diapositiva y allí la aparece actualizada luego en el aula virtual. Entonces, aquí es mu 1,5 micras y sigma 0,15 micras. N es igual a 5 y el error estándar de X barra sí es esto, sigma sobre raíz de N. Aquí es mu, pero esto sí es verdad, así se calcula la desviación típica de X barra o el error estándar de X barra. Suponga que el proceso está bajo control y que X barra tiene una distribución aproximadamente normal. Estamos suponiendo eso, que X barra tiene una distribución aproximadamente normal. Esto es importante. Así esperamos que el 1 menos alfa por ciento de las medias muestrales caigan entre estos dos valores. Yo les decía que esto también se puede considerar como un intervalo de confianza, por eso lo mencionamos así. Si alfa es el 95%, sacamos la cuenta, entonces esperamos que el 95% de las medias caigan entre 1.2987 y 1.7013. Sería en ese caso. Bueno, fíjense que tenemos acá la media. No, si es X barra entonces. Si es X barra, fíjense. Yo tengo aquí la duda. Le voy a decir por qué. Estoy regresando. Aquí a la parte teórica. Aquí está, a esto. No es mu sub 0. Sí, definitivamente, es mu sub 0. Es el mío que está en la hipótesis nula. O sea, el valor 1.5 es nuestro mu sub 0. Esto es lo que estamos usando. El límite superior de control es esto, ¿verdad? Mu sub 0. Es que me confunde porque en los intervalos de confianza es X barra. Pero aquí cuando despejamos X barra, pues nos dio fue esto. Entonces, es mu sub 0 el que está acá, y acá está el percentil o cuantil de la distribución normal estándar, depende del alfa que elijamos, y el error estándar de la media. Bueno, vuelvo a adelantar a dónde íbamos. Entonces, sí hay que corregir aquello de que mu sub 0 es igual a 1.5. Aquí, mu sub 0 es igual a 1.5. Bueno, entonces tenemos mu sub 0 y z alfa medio, y aquí es sigma sobre raíz de n, que está calculado acá. Bueno, y arbitrariamente vamos a elegir que z alfa medio sea 3. Después también le explico un poquito más de esto. Ya van a ver por qué. También, yo creo que aquí mismo lo van a ver. De este modo, los límites superior e inferior de control que se muestran acá son estos. 1,5, aquí lo sustituimos por 3, por esto de acá. Esto da 1,73. Y así obtenemos el límite inferior también, de manera similar, pero acá va signo menos. Bueno, estos son los límites de control de 3 sigma. Y esta palabra 3 sigma justo ocurre
o sale de que aquí va el 3. Es un múltiplo de 3. Y sigma es el sigma de X barra. Entonces, esto se llama límites de control de 3 sigma. Bueno, es lo que explica acá. El sigma se refiere a la desviación estándar del estadístico representado en el gráfico, que en este caso sería sigma de X barra. No se refiere a sigma, que es la desviación estándar, o sea, no es esta. A este sigma no se refiere al sigma del estadístico, que en este caso el estadístico es X barra, entonces se refiere a la desviación estándar de X barra. Para que se entienda un poco mejor, vean esto. La característica de calidad, que es el flujo del ancho, ¿no? O esas mediciones individuales de la característica de calidad que nos interesa, pues podemos asumir o tiene en este caso una distribución normal. Con esta media, lo dice el enunciado, media, aquí sí aparece mu, y 1,5 y sigma 0,15. Estas son las mediciones individuales, la variable original. Esos flujos de ancho que estamos midiendo tienen esta distribución normal. Ahora, cuando calculamos la media de cada una de las muestras que hemos seleccionado para obtener el gráfico de control, bueno, esas muestras, esas medias, tienen una distribución normal. ¿Por qué? Porque digamos, la variable aleatoria de la que proviene su población es normal. Entonces la media tiene distribución normal. Con la misma media y desviación estándar sigma sobre raíz de n. Sigma sobre raíz de n da 0,0671. Entonces tendríamos que entender que estamos trabajando con dos distribuciones, la de los datos originales y la distribución de X barra, en este caso. Si utilizáramos otro estadístico como la proporción o como la desviación estándar, pues tendríamos la distribución de ese otro estadístico. Entonces estamos explicando esto asumiendo que estamos trabajando con la media muestral como medición de esa característica que nos interesa, esa característica de calidad. Bueno, entonces seleccionar los límites de control equivale a establecer la región crítica para comprobar la hipótesis, que es esta. Ajá, esto me permite también ver atrás que creo que hay un errorcito. Me vino ahorita. Voy a regresar un momento. Planteamos las hipótesis por acá. No. Parecía que tenía aquí un error. No hemos escrito las hipótesis aquí. Ok. Bueno, entonces estas son las hipótesis equivalentes a lo que está en el gráfico de control. Ahora fíjense algo. Nosotros tenemos muestras de tamaño 5, diferentes muestras de tamaño 5. Bueno, este contraste de hipótesis se lleva a cabo para cada una de las muestras. O sea, para este punto es un contraste de hipótesis. Se repite el mismo contraste de hipótesis para esta otra muestra. Si tenemos 20 muestras, pues estaremos probando 20 veces este mismo contraste de hipótesis. Y tiene que ser así, porque cada punto es el que nos va a indicar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Es decir, si rechazamos que está fuera de los límites de control o está dentro. Entonces, son repetidos contrastes de hipótesis lo que estaríamos haciendo. Este es un contraste de hipótesis donde se asume que la desviación estándar es conocida. Entonces, de forma general, vamos a llamar W al estadístico, que en este caso el estadístico es X barra. Pero como les he dicho, puede ser el rango, puede ser la mediana, incluso, puede ser la desviación estándar, una proporción, etc. Entonces, ese es un estadístico que mide alguna característica de calidad de interés. Y la media del estadístico la vamos a denotar en general así. Si este es el estadístico, de esta forma. Entonces, por eso es que si el estadístico es X barra, hablamos de mu de X barra. O sigma de X barra, como hasta acá. Entonces, en general, se escriben los límites de esta manera. Los límites de control. El límite superior va a ser la media de W, que es el estadístico, más L, que es el 3 que teníamos antes, por sigma de ese estadístico.
Eso es lo que significa. Y acá será con signo negativo y en el centro está la media del estadístico. Pues L es precisamente la distancia de los límites de control respecto a la línea central. Es esta distancia. De aquí a acá es L. ¿Sí? Y dice acá expresada en unidades de desviación típica porque, por ejemplo, es tres veces la desviación estándar del estadístico. Entonces, es expresada en unidades de desviación típica. Bueno, uso de un diagrama de control. El gráfico de control es un dispositivo que permite describir de forma precisa lo que se entiende por control estadístico. Se puede usar de diferentes maneras. Pues principalmente es para supervisar o para estar vigilando los procesos en línea, ya sea de producción o de servicio. Aquí hablamos siempre de producción, pero también puede ser en servicio, como lo del cajero. El cajero del banco es realmente un servicio, no una producción. En esta situación puede interesar determinar si los datos pasados procedían de un proceso que estaba bajo control. Cuando se va a establecer el diagrama de control por primera vez, pues comenzamos con datos pasados para ver si el proceso estaba bajo control o no. Normalmente es que no lo estaba. Y así como también si las muestras futuras de este proceso indican control estadístico. Para eso va a ser útil el diagrama de control. Bueno, dice acá el uso más importante es que se utiliza el diagrama de control para supervisar con la idea de mejorar el proceso. La mayoría de los procesos no funciona bajo control estadístico. Entonces, el uso rutinario de los gráficos de control pues nos permitirá identificar las causas asignables cuando detectamos que el proceso está fuera de control. Y si estas causas se pueden eliminar del proceso, eso va directamente a reducir la variabilidad. Y de esa manera, pues el proceso va a ser mucho mejor. Entonces, la carta de control, como también se le conoce a los diagramas de control, pues nos ayudan a detectar las causas atribuibles. Nos ayuda. ¿Por qué? Porque cuando sale fuera de control hay que buscar las causas. Por lo general será necesaria la intervención de la dirección, los operarios y los ingenieros, o sea, todos los que participan en el proceso, pues nos van a tener que ayudar de alguna manera para detectar y eliminar las causas atribuibles, las causas asignadas. Bueno, también usamos los diagramas de control, los gráficos de control como dispositivos para estimar. Entonces, a partir de un gráfico de control que esté bajo control estadístico, se pueden estimar ciertos parámetros del proceso, como son la media, la desviación típica, la fracción o proporción de disconformes o de rechazo, etc. Estas estimaciones se pueden utilizar para determinar la capacidad del proceso. La capacidad del proceso se refiere a la capacidad de ese proceso de producir productos aceptables. Eso también hay un tema al final, pero que profundiza sobre la capacidad del proceso, pero acá también creo que es el próximo tema que vamos a hacer algunos cálculos que nos van a indicar la capacidad de ese proceso para producir productos aceptables o servicios aceptables. Bueno, tenemos diferentes tipos de diagramas de control. Existen diferentes tipos de diagramas de control. Y depende del tipo de característica de calidad, o sea, del tipo de variable. La característica de calidad es una variable. Ustedes recuerdan que existe una clasificación de las variables. ¿Cuál es esa clasificación? A ver. Te recuerdo. Esa la manejamos a cada rato. Que también esto es del primer tema de métodos 1. Variables cuantitativas y cualitativas. Así es, que esa es la clasificación más grande. Variables cuantitativas y variables cualitativas, pero dentro de las cuantitativas tenemos continuas y discretas, y dentro de las cualitativas tenemos nominales y ordinales. Pero la que nos va a interesar es precisamente esa clasificación que mencionó Seleni. Gracias, Seleni, que es las variables cuantitativas y variables cualitativas. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, dependiendo de cómo sean esas variables, o sea, esa característica de calidad, los diagramas también van a ser clasificados de esa manera. Diagrama de control de variables se aplican a variables cuantitativas continuas. Continuas. Que sean continuas. Si aquí tiene que ser cuantitativa y tiene que ser continua. Si es discreta, no.
Entonces, continuas como cuáles, el peso, el volumen, la longitud. Bueno, y esa característica de calidad, esa variable, la vamos a describir mediante una medida de tendencia central como la media y una medida de variabilidad como el rango o la desviación estándar. Ya se lo van a entender un poco más adelante, pero ya entonces vamos a hablar de diagramas de control de variables que se refiere a variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, dice acá, presenta mediciones como la media y el rango de la cantidad de refresco en una botella de 2 litros, por ejemplo. Eso es lo que queremos controlar. Un diagrama de control de variables es para mediciones en una escala de razón o de intervalos, que es de donde provienen, de esas escalas provienen las variables cuantitativas. Bueno, entre esos gráficos se encuentra el gráfico para la media, para el rango y la desviación estándar. Yo creo que ya lo hemos dicho. Sí, bueno. El otro tipo de diagrama de control es diagrama de control de atributos. Ya con esta palabra se deben imaginar cómo son esas variables. Entonces, vamos a monitorear ahora variables o características de calidad que tengan dos resultados, que se aceptan o no se aceptan. El tipo aceptable e inaceptable. Según se posea o no ciertos atributos, o sea, de conformidad o no conformidad con lo que se está midiendo, o de productos que se rechazan o no se rechazan, o defectuosos o no defectuosos, ¿sí? Entonces, o buenos defectuosos, también se le dice así. Entonces, se basa en la escala de medida nominal, que es para variables cualitativas. O sea, aquí hablamos de variables cuantitativas continuas y variables cualitativas nominales. Por ejemplo, se pide a los pacientes de un hospital que califiquen las comidas servidas como aceptables o inaceptables. Entonces, acá trabajaríamos con diagrama de control de atributos. Y vean la diferencia. En otros casos, estamos midiendo cantidad de refresco. Entonces, ya es una medida, por lo tanto, trabajaríamos con diagrama de control de variables. Acá, estas variables cualitativas las vamos a llamar atributos, que ese es un sinónimo. O, por ejemplo, en el caso de que los préstamos bancarios se pagan a tiempo o no se pagan. Entre estos se encuentran los diagramas para la proporción de defectuosos o los gráficos de control para el número de defectos en una unidad de producto. Entonces, estos diagramas de control forman parte de los diagramas de control de atributos. Y estos que están acá, gráfico de control para la media, gráfico de control para el rango, gráfico de control para la desviación estándar, está dentro de los diagramas de control de variables. Lo vamos a estudiar por separados cada uno de ellos. Y de eso tratan los otros temas que vienen. Bueno, ¿cómo se diseña un gráfico de control? Para ello tenemos que tomar en cuenta cómo se selecciona la muestra, el tamaño de la muestra, los límites de control y la frecuencia de muestreo. O sea, cada cuánto tiempo selecciona la muestra. Una diaria, una cada hora, una cada media hora. Bueno, todo esto. En el último ejemplo, se tenía en el ancho del flujo de las resistencias, ¿verdad? Teníamos que el tamaño muestral era n igual a 5. Los límites de control de 3 sigma y la frecuencia de muestral de 1 hora. En la mayoría de los problemas de control de calidad, es habitual diseñar el diagrama de control utilizando primordialmente consideraciones estadísticas. Por ejemplo, sabemos que si aumentamos el tamaño de la muestra, se va a reducir la probabilidad de que se produzca tanto un error de tipo 2 como el error tipo 1. Entonces, si se reduce la probabilidad de un error tipo 2, eso aumentará la capacidad del gráfico para detectar un estado fuera de control. Recuerde que el error tipo 2 es concluir que está bajo control, que es aceptar la hipótesis nula, cuando realmente no lo está. Entonces, aumentará la capacidad del gráfico para detectar un estado fuera de control, porque realmente no está bajo control y cometeríamos un error tipo 2 si concluimos que sí está. Entonces, si disminuimos la probabilidad de cometer este error, pues va a aumentar la capacidad del gráfico para detectar que está bajo control cuando realmente corresponde.
Entonces, el uso de criterios estadísticos como estos, junto a la experiencia, que siempre es importante, pues esto implica que se den ciertas directrices y procedimientos generales para diseñar los gráficos de control. También se debe tomar en cuenta en el diseño de los diagramas de control la parte económica. Pues hay que considerar el costo de muestreo, porque no es lo mismo muestrear cada hora que cada media hora, porque eso duplica el número de muestras. Y el tamaño de la muestra también. Las pérdidas por permitir también la producción de productos defectuosos, pues eso hay que tomar en cuenta desde el punto de vista económico. Muestramos poco, pero entonces producimos mayor cantidad de artículos defectuosos. Y también tenemos que tomar en cuenta el costo de investigar las señales fuera de control, que son falsas alarmas. O sea, el gráfico de control dice está fuera de control y cuando se chequea es una falsa alarma, realmente no está pasando nada. Entonces, bueno, esas consideraciones se deben tomar en cuenta para el punto de vista económico en el diseño de los diagramas de control. Probabilidades de error tipo 1 y error tipo 2. Bueno, si el proceso está bajo control y el estadístico muestral lo hemos llamado W, eso ustedes saben que es arbitrario, pero estamos siguiendo la misma notación del libro de Montgomery. Entonces, aquí vamos a escribir lo mejor, lo que es alfa. Alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Es la probabilidad de concluir que el proceso está fuera de control, dado que realmente está bajo control. Y creemos que, como esto es la probabilidad de cometer un error, pues queremos que esta probabilidad sea bajita y la tratamos de controlar, que es lo que hacemos en el contraste de hipótesis. Por eso alfa lo fijamos pequeñito, como 0,05, 0,01. ¿Por qué? Porque no queremos reducir la probabilidad de cometer este tipo de error. Rechazar la hipótesis nula cuando realmente es cierta. Bueno, en este caso, ¿qué significa? Concluir que el proceso está fuera de control es que el estadístico esté o por debajo del límite de control, que es esto, o, por eso se suma, o que esté por encima, porque son mutuamente excluyentes, son dos eventos mutuamente excluyentes. Está por debajo el estadístico muestral, ¿verdad? O está por encima. Por esa razón es la unión, y la probabilidad de la unión de dos eventos disyuntos, pues implica que es la suma por esas reglas de probabilidad también vistas en métodos 1, en teoría 1, ustedes manejan muy bien. 1 menos alfa, que es la probabilidad de tomar una decisión correcta. Porque si alfa es la probabilidad de cometer un error tipo 1, 1 menos alfa es la probabilidad de no cometerlo. Y no cometerlo, pues aquí está, es lo opuesto. Dado que el proceso está realmente bajo control, ahora lo opuesto es concluir que el proceso está bajo control. O sea, 1 menos alfa va a ser la probabilidad de concluir que el proceso está bajo control cuando realmente lo está. Por eso, esta probabilidad es la probabilidad que el estadístico esté entre los límites de control. Y como toda probabilidad de este tipo, es la probabilidad del mayor, ¿verdad? Menos la probabilidad del límite inferior, siempre. La probabilidad del límite superior, el límite mayor, menos la probabilidad del límite inferior. ¿Está bien? Si el proceso está fuera de control, fíjense que aquí estábamos asumiendo, y por eso está en azul, que el proceso está bajo control realmente. Entonces, si el proceso está bajo control, podemos concluir que el proceso está fuera de control. Y 1 menos alfa, que no lo escribe aquí así, pues si el proceso está bajo control, esta es la probabilidad de que esté bajo control. Pero si asumimos que en la realidad el proceso está fuera de control, dado que realmente está fuera de control el proceso, beta es la probabilidad de concluir, o sea, beta es la probabilidad de error tipo 2, es la probabilidad de concluir que el proceso está bajo control cuando realmente está fuera de control. Por ello es el error, la probabilidad de cometer el error tipo 2. Fíjense que a veces los mismos estudiantes de estadística, uno les pregunta ¿qué es beta? Error tipo 2. No es el error tipo 2, es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Igual con alfa. Alfa no es error tipo 1. Alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Bueno, hay que tener, a veces uno descuidado, por descuido, pues lo dice, pero realmente alfa y beta son probabilidades. Entonces, volvemos a hacer el mismo cálculo, ¿verdad? Sería lo mismo, concluir que el proceso está bajo control, se calcularía esto, pero bajo el supuesto. Entonces te dirán, bueno, pero esto que está aquí es lo mismo que está aquí arriba, que está aquí.
Pero este cálculo de beta es bajo el supuesto de que el proceso está fuera de control. Esto, dado que está fuera de control. Y el de arriba es dado que está bajo control. Entonces, bajo ese supuesto es que se hacen estos cálculos. Ahorita seguramente hacemos uno y van a entender cuál es la diferencia. Bueno, y 1 menos beta es la probabilidad de concluir que si el proceso está fuera de control, o sea, rechazar el proceso correctamente, lo rechazaríamos. Concluimos que está fuera de control cuando realmente lo está. Entonces, rechazamos la hipótesis nula correctamente. Bueno, la fijación de alfa o beta influye directamente en la amplitud de los límites de un diagrama de control. O sea, el valor que fijemos para alfa pues va a implicar que los límites con un contraste de hipótesis o un intervalo de confianza sean más anchos, más separados o estén más cerca entre ellos. Entonces, la especificación de los límites de control es una decisión crítica en el diseño de los diagramas de control. Si alfa es más pequeña, ¿qué significa? Que la probabilidad de cometer el error tipo 1 es bajito, ¿verdad? Entonces, recuerden que el error tipo 1 es la probabilidad de decidir que el proceso está fuera de control cuando realmente está bajo control. Si queremos reducir el error, ¿ves qué pasa? Que el espacio fuera de los límites de control se hace pequeño y eso implica, por otro lado, entonces que para que se haga pequeño ese espacio, entonces los límites de control se separan. ¿Para qué? Para aumentar la probabilidad de aceptar y disminuir la probabilidad de rechazar, porque disminuir la probabilidad de rechazar también implica disminuir el riesgo de cometer un error tipo 1. Pero si disminuimos la probabilidad de rechazar, aumenta la probabilidad de aceptar. Siempre está una relacionada con la otra. Entonces se alejan los límites de control de la línea central. Se hace más grande la región en donde aceptamos la hipótesis nula. En donde en este caso aceptar la hipótesis nula implica concluir que el proceso está bajo control. Entonces, bueno, dice acá, disminuye el riesgo de indicar una situación fuera de control cuando realmente no existe una causa atribuible. Disminuye la falsa alarma en esos casos, porque rechazamos menos, de forma incorrecta. Falsa alarma es rechazar de forma incorrecta. Bueno, pero por otro lado, como ahora los límites de control están más separados de la línea central, aumentó esta área en donde concluimos que los puntos están adentro, es decir, concluimos que el proceso está bajo control, aceptamos la hipótesis nula. Entonces, eso implica que va a aumentar el riesgo de cometer un error tipo 2. Aumenta la probabilidad beta. ¿Por qué? Porque ahora esta área va a ser más ancha. Recuerden que dijimos que los límites superior e inferior están más alejados de la línea central. Entonces, un espacio más ancho. Lo que está ocurriendo es esto, a ver si se entiende, porque puede parecer así como bien enredado. Es como fácil y después se enreda también. Fíjense. Vamos a ver, aquí se me... Ajá. Estaba probando si se me rayara esto. Entonces, fíjense. Lo que queremos decir es lo siguiente. Si... ¿Dónde está? Si establecemos, si las líneas, el límite superior está aquí y el límite inferior está acá, esta es la línea central, supongamos esta es la línea central, estos límites están, o sea, esta área que está acá, la rayé mal, bueno, toda esta área que está acá entre los límites, esta área entre los límites es más pequeña que esta área es más amplia. Entonces, aquí, como es más amplia, tenemos más probabilidad de concluir que el proceso está bajo control. Aquí tenemos la probabilidad de concluir que el proceso está bajo control es más pequeña. Pero por otro lado, la probabilidad de concluir que el proceso está fuera de control, estas áreas son más grandes, es mayor. Es decir, que acá, en este caso, alfa, digamos, vamos a llamar este alfa 2, es más grande que alfa 1. Porque acá estas áreas donde podemos rechazar que el proceso está bajo control, es decir, concluir que está fuera de control, es más pequeña, son más pequeñas estas áreas, estas son más grandes.
Si estas son más grandes, entonces el área para concluir que el proceso está bajo control es más pequeña. Entonces, si nosotros, estas áreas son más grandes, alfa 1 se reduce. Si estas áreas más grandes, estos límites están más separados, alfa se reduce. Si los límites están más cercanos, alfa aumenta. Pero cuando aumenta alfa, disminuye beta. Y cuando disminuye alfa, aumenta beta. Eso siempre va a ocurrir. Y ese es el problema. Entonces, disminuimos la probabilidad de cometer error tipo 1, pero aumenta la de cometer el error tipo 2. Entonces, bueno, si uno considera que cometer el error tipo 1 es más grave, pues preferiría disminuir el error tipo 1 que el error tipo 2. Pero eso habría que analizarlo, ¿no? Normalmente los contrastes de hipótesis se construyen asumiendo que el error más grave es el error tipo 1. De hecho, así se construye toda la teoría de contraste de hipótesis. Bueno, entonces ya lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, concluir que el proceso está bajo control cuando realmente está fuera de control es un error de tipo 2. De tipo 2. Entonces, si alejamos, es lo que estamos diciendo, si el error tipo 1 lo disminuimos, aumenta el error de tipo 2. Si al contrario, beta más pequeño, entonces, como decía hace rato, se acercan los límites de control. Si beta más pequeño, pues simplemente lo que queremos es la probabilidad de concluir que el proceso está bajo control también disminuye. Se acerca a los límites de control. Pero el riesgo de error tipo 1 aumenta, porque las áreas que están por fuera de los límites de control van a ser más altas. Y de esa manera, pues aumenta la probabilidad de falsa alarma. Bueno, esto lo hemos dicho ya. Entonces, concluir que el proceso está fuera de control cuando en realidad está bajo control, pues eso es alfa y esa probabilidad de error tipo 1 aumenta si disminuimos la probabilidad beta de cometer un error de tipo 2. Aquí lo dice. Aumentar el tamaño de la muestra, esto es muy importante, es la única manera de disminuir las probabilidades de ambos errores. O sea, si queremos disminuir los dos errores, pues para ello tendríamos que aumentar el tamaño de la muestra, con las implicaciones que tienen. ¿Cuáles son las implicaciones? Pues normalmente económicas, también de tiempo, pero principalmente aumentan los costos, que en muchos casos puede ser excesivo. Y entonces, bueno, hay que jugar. Siempre vamos a tener presente esos errores, el error tipo 1 y el error tipo 2, y hay que jugar con esas probabilidades. Bueno, en este ejemplo del ancho de flujo, pues se ha supuesto que se distribuye esa variable, esa característica de escalera se distribuye normalmente. Y se utilizaron límites de control de 3 signos, que sería, fíjense, aquí tenemos el gráfico de control y aquí tenemos la distribución de X barra asumiendo que esa característica de calidad ancho del flujo se distribuye de forma normal. Entonces, esta distribución normal es lo que está especificado acá para cada una de las muestras. Entonces, para cada muestra, para la primera, para la segunda y para cada una, para las 20 muestras, tendríamos un contraste de hipótesis y cada una de esas esquivarras se distribuye igual a esto, a esta distribución normal con esta media, y tendríamos estas regiones críticas, estos valores críticos aquí. Bueno, dice acá, se halla que la probabilidad de error tipo 1 es 0,027. Vamos a ver. Alfa la probabilidad de cometer error tipo 1. Ya en este caso específico, concluir que el promedio es diferente de 1,5. Concluir que el promedio es diferente de 1,5 cuando realmente es igual a 1,5. Entonces cometemos ese error tipo 1 cuando concluimos que el proceso está fuera de control. Es que la media está muy alejada. Si está fuera de control un punto, estamos concluyendo que en promedio está muy alejado del promedio del proceso, que es 1,5. ¿Cómo calculamos este alfa, esta probabilidad de error tipo 1, que es 0,027? Pues simplemente decimos, concluir que el promedio es diferente de 1,5.
cuando realmente es igual a 1,5. Entonces, acuérdense, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. ¿Cuándo rechazamos? Cuando está por debajo del límite inferior, que en este caso, la media, o está por encima. Entonces, está por debajo, es por debajo de 1,2987, que es este límite inferior de control, y por encima es por arriba de 1,7013. Si los puntos están por debajo de esa línea o por arriba, es decir, por debajo de este valor o por arriba de este valor, ¿cuáles son los puntos? Las equibarras en cada caso. Entonces concluimos que se rechaza la hipótesis nula o que el proceso está fuera de control. Pero dado que el promedio realmente es igual a 1,5. Dado esto, dado que lo cierto es que el promedio, en la realidad el promedio es 1,5. Entonces con esta información podemos calcular fácilmente esta probabilidad, porque estandarizamos, al estandarizar equibarras, la escribimos como Z, que es una notación prácticamente es estándar. Es una notación que se utiliza normalmente para indicar que si esto es una variable normal, esta es la normal estándar, y para ello restamos su media, y como estamos asumiendo que la media es 1,5, restamos esa media y calculamos el error estándar, que es 0,15 entre raíz de 5, que ya lo teníamos por allí. Lo mismo lo hacemos de este lado, nos quedarían estas dos probabilidades, que es menos 3 y 3, ¿verdad? Esto es 0,0035, por el lado es esta probabilidad, y esta otra es 0,0135. De esa manera, al sumarlas, nos da el 0,027. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando realmente utilizamos límites de 3 sigma, alfa es igual a 0,0027. Es decir, solo se generará, esta interpretación es muy interesante y la vamos a utilizar en las segundas diapositivas que estarán allí en el aula virtual. Solo se generará una señal incorrecta fuera de control, que es cuando cometemos un error tipo 1, es que se genera, estamos diciendo que el diagrama de control es, que el diagrama está fuera de control, que el proceso está fuera de control, perdón, cuando no lo está. Entonces generamos una señal incorrecta de fuera de control o una falsa alarma en 27 de cada 10.000 puntos. ¿Cómo sale esto? Bueno, multiplican esto por 10.000, ¿verdad? Y termina siendo igual a 27. Entonces, por cada 10.000 puntos, tenemos una falsa alarma 27 veces por cada 10.000 puntos. Si este es nuestro alfa y trabajamos con un diagrama de control de 3 sigmas. Además, la probabilidad de que un punto tomado cuando el proceso esté bajo control supere los límites de 3 sigma para un solo lado, una sola dirección, es 0,0135. O sea, que esté por debajo del límite inferior es 0,0135, o que esté por encima del límite superior es 0,0135. Es muy bajito, 0,00135. Bueno, esto es como un repaso de contraste de hipótesis. Veamos qué pasa con la probabilidad de error tipo 2. ¿Qué diríamos? Es la probabilidad, el error tipo 2 es concluir que el promedio, o sea, que no rechazamos la hipótesis nula o que el proceso está bajo control cuando realmente está fuera. Entonces concluimos que el promedio es igual a 1,5 porque decimos que está bajo control, pero realmente es significativamente diferente. Está fuera de control. Bueno, entonces estamos concluyendo que está bajo control dado que la media realmente, aquí hay un error, bueno, es un valor distinto a 1,5. Significativamente, como, ¿qué valor? Bueno, por ejemplo, 1,25, porque nuestra media es 1,5, ¿verdad? Si el proceso está bajo control, aquí dice la hipótesis nula es 1,5. Bueno, estamos asumiendo que 1,25 es significativamente diferente, entonces cambió. La media es otra, es significativamente diferente de 1,5. Por ejemplo, 1,25, 1,10. Uno coloca ahí cualquier otro valor, no importa. Alejado del valor que está establecido en la hipótesis nula. Y calculamos, entonces, como estamos calculando esta probabilidad, es la probabilidad del límite de este intervalo, el límite superior de este intervalo, dado esta media, menos la probabilidad del límite inferior, dado esta media. Bueno, volvemos a calcular estandarizando, que es lo que se hace en los cálculos de los valores de una distribución normal. Estandarizamos, sacamos todas estas cuentas, asumiendo que la media es 1,25. Esto es importante. Aquí dice que dado que es 1,25. Bueno, entonces, dado que la verdadera media es 1,25, entonces tenemos que utilizar esa media, no 1,5 como la usamos antes. ¿Sí?
Por eso es que cambia el cálculo que les decía yo en la diapositiva anterior, que esto se calcula siempre, es el límite, probabilidad de límite superior menos la probabilidad de límite inferior, pero depende del valor de la media, dado que la media es 1,5, que es la verdadera, que se sume verdadera, o que ha cambiado a una como por ejemplo esta, o pudiese haber colocado 1,10, 1.1, ¿verdad? O 1,15. Bueno, sería lo mismo. Nos cambia el valor de la probabilidad, pero sería lo mismo que una media que consideramos significativamente diferente de 1,5. Bueno, estas cuentas, si asumimos que la media es 1,25, pues nos da esto de acá, buscamos en la tabla normal o calculamos con algún software, y beta resulta en 0,2339. Observen que es bastante más alto que alfa. Es decir, vean cómo lo interpretamos, bajo los supuestos de no detección del cambio, o sea, no estamos detectando el cambio del proceso de 1,5 a 1,25. No lo detectamos porque beta es la probabilidad de cometer, de decir que el proceso continúa bajo control cuando ha cambiado. Entonces, esto es lo que significa. La media es 1,5 y cambió el promedio del proceso, cambió a 1,25 y no detectamos. Entonces, bajo los supuestos de no detectar ese cambio de la media del proceso de 1,5 a 1,25, se continuaría funcionando fuera de control con aproximadamente 2.339 medias muestrales fuera de control por cada 10.000 puntos sin ser detectados. Si esta es nuestra probabilidad de cometer error tipo 2. O sea que realmente es inaceptable, ¿no? Esto es bastante productos que si por cada ellos es un solo producto, pero como son medias de tamaño 5, sería todo está fuera de control, pues todos esos productos estarían fuera de las especificaciones también, o sea, fuera de lo que deseamos para decir que el proceso está bajo control. Bueno, todas esas cuentas las vamos a seguir analizando en lo que continúan las diapositivas, ya estamos por terminar. Nosotros hemos elegido como límites de control basados en 3 sigma, pero hay otros límites de control donde el 3 no se coloca arbitrariamente, sino se calcula. Y lo llamamos límites de control probabilístico. Entonces, lo que hice acá, en lugar de especificar los límites de control como múltiplo del error estándar de X-barra, se podría haber elegido directamente la probabilidad de error tipo 1, alfa, o sea, el alfa, y calcular los límites de control como se hace en un intervalo de confianza. Por ejemplo, si se especifica una probabilidad de error tipo 1 como en una sola dirección de 0,001, o sea, por debajo de la probabilidad de cometer error tipo 1, este es como el alfa medio, que esté por debajo del límite de control inferior o por encima del límite de control superior, pues sería alfa medio. Entonces el múltiplo apropiado sería 309. Cuando se busca esto en las tablas de la normal, y háganlo para que vean cómo es el proceso inverso, encontraríamos que no es 3, sino 309, pero está, digamos que aproximadamente, son valores aproximados. Y así los límites de control de X-barra serían estos, con 309. No cambian mucho con los que teníamos. Vamos a ver los de antes. Otra vez. Aquí están. 1,7013 y 1,2987 cuando es 3 el múltiplo de sigma. Un gráfico de control de 3 sigma. 1,73 era 1. Fíjese, 70, 73 ahora y 29, 27. O sea, no están muy alejados de los otros. Bueno, este límite de control suelen denominarse límites probabilísticos de 0,001. Este 309 lo tuvimos de una tabla cuando la probabilidad de alfa medio es 0,001. Bueno, busquen las tablas y recuerden eso de métodos 1. Y luego también vean cómo se hace con R. Aunque, fíjense, estos límites de control suelen denominarse límite probabilístico 0,01. Es la probabilidad de por debajo del límite inferior y por encima del límite superior de control. Pero dicen acá que deberían llamarse límites de probabilidad 0,02 porque es realmente alfa, sería la suma de estos dos. Porque el riesgo total de cometer error tipo 1 es 0,02, pero sin embargo se llaman límites probabilísticos de 0,001. Los límites de 3 sigma representan el estándar en Estados Unidos. En Estados Unidos se usan diagramas de control con límites de 3 sigma. Pero en Europa, parte de Europa y el Reino Unido, se usan límites probabilísticos estos de 0,001, que realmente son 0,002. Bueno, los límites 3 sigma y los probabilísticos de 0,01 son muy parecidos si la distribución de la característica
de calidad es normal. Se parece, que es lo que estábamos viendo ahorita. Son muy parecidos esos límites de control. También existen lo que se conocen como límites de advertencia. En algunos diagramas de control se utilizan dos conjuntos de límites. Los límites exteriores, que son los que hemos calculado y trabajado de 3 sigma, serían los límites de acción habituales. O sea, cuando un punto cae fuera de este límite, se busca la causa asignable y se toman las medidas correctivas, como ya lo explicamos. Pero tenemos otros límites interiores que se calculan a 2 sigma. Si esto lo calculamos a 3 sigma, ahora calculamos a 2 sigma. Van a ser estos los límites de advertencia. Para el gráfico, nuestro diagrama de control para el ancho del flujo de la resistencia, los límites de advertencia calculados a 2 sigma serían estos. Así obtendríamos este diagrama de control. Entonces, este sería a 3 sigmas, estos que ya lo habíamos calculado, y estos a 2 sigmas serían los límites de advertencia. ¿Para qué sirve eso? Bueno, y cuando se utilizan límites de probabilidad, pues son normalmente el de 0,001, lo que acabamos de ver, y los de advertencia serían de 0,025. Por estas probabilidades calculamos el valor que va acá. Ya no sería 3 y 2, sino aquí sería 1,96, por cierto. Pero prácticamente eso es 2. ¿Sí? Si la distribución es normal. Bueno, entonces, los usos de límites de advertencia pueden aumentar la sensibilidad del gráfico de control. Si están más abajo, ya si se salen de los límites de advertencia, pues precisamente es eso. Nos advierte que los puntos están casi por salirse de los límites de control. Para eso es. Es decir, pueden permitir que el gráfico de control señale un cambio en el proceso con mayor rapidez. Entonces, mirar qué está pasando. Ahí los operadores se están durmiendo, se están cansando. Ya está que se cierra. Si se cierra el Meet, pues prácticamente nos queda, creo que esta es la última diapositiva, nos quedaría la siguiente, pero cerraríamos la clase. Nos quedan 2 minutos, salió ahí el mensaje. Bueno, entonces, una de las desventajas de los límites de advertencia es que pueden resultar confusos para el personal de operación, o sea, para los obreros, pero no suele ser una objeción grave y muchos ingenieros la utilizan habitualmente en los gráficos de control. Pero una objeción más seria es que, aunque el uso de los límites de advertencia puede mejorar la sensibilidad del gráfico, aumenta el riesgo de falsas alarmas, porque, bueno, lo consideramos antes y eso parece obvio.